Capítulo 15. Hoy día, después de varios domingos que no hemos continuado la epístola a los Romanos, hoy día la vamos a continuar. Y estamos en el capítulo 15, versículo 14 al 16. Romanos, capítulo 15, versículo 14 al 16. Si bien ya sé que hemos expuesto el versículo 14 hace algunas semanas, hoy día vamos a continuar nuestra exposición, pero desde otro enfoque, el cual creo que el apóstol Pablo quiere que veamos en este pasaje, y es viendo un poco acerca del ejemplo del apóstol Pablo. Él en esta sección de la epístola a los Romanos quiere mostrarle un poco a la iglesia de Roma quién es él, cómo es que él hace las cosas, qué es lo que él ha estado haciendo. Y creo que este es un tema sumamente importante, puesto que la Biblia nos manda, Hebreos capítulo 13, que busquemos hombres los cuales podamos seguir su ejemplo, podamos considerar su conducta, es lo que vamos a ver el día de hoy, y seguir su ejemplo también. Asimismo, el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 11, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces vamos a ver hoy día, hermanos, un poco de la vida del apóstol Pablo, y he titulado el sermón en esta mañana, un verdadero siervo de Dios. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración, ¿sí? Señor, te agradecemos esta mañana por tu misericordia y por este tiempo que nos regalas como iglesia para ahora poder compartir tu palabra, para ahora, Señor, poder conocerte más. Y te rogamos, Dios, de que tú puedas obrar en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra iglesia, Dios mío, de tal forma que tú nos mantengas firmes, constantes en tu obra, sanos, Señor, en la manera en la que nos dirigimos dentro de tu iglesia. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y te pedimos por tu bendición y tu guía en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces voy a leer, hermanos, Romanos 15, versículo 14 al 16. La palabra del Señor dice así: Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. La última sesión que tuvimos de Romanos, hermanos, la hemos titulado Marcas de una iglesia sana. Hemos visto lo que el apóstol Pablo ha dicho acerca de la iglesia de Roma, acerca de cómo esta iglesia tenía ciertas características por las cuales Pablo en cierta manera los elogió, en cierta manera Pablo los elogió. Ahora, escucha, no era la iglesia de Roma, como hemos dicho en la última exposición de Romanos, no era una iglesia perfecta. No existe una iglesia perfecta. Si existiera una iglesia perfecta, la misma Biblia nos mentiría, porque la Biblia nos dice de que todo cristiano todavía peca. Y para ser perfectos, creo que una de las definiciones de ser perfectos es dejar de pecar completamente. Y la realidad es que como cristianos todavía lidiamos con el pecado, todavía estamos lidiando con el pecado remanente del cual hemos estudiado ya en Romanos capítulo 7. Pero a pesar de que no hay una iglesia perfecta, la realidad es de que la Biblia nos presenta de que hay iglesias sanas. Hay iglesias que son sanas no porque están exentas de problemas, sino porque tienen la capacidad de resolver estos problemas. Y Pablo ha reconocido en cierta manera esto en la iglesia de Roma. Pablo les ha dicho que esta era una iglesia llena de bondad, llena de conocimiento y también una iglesia en la cual se ejercía la disciplina. Entonces hemos visto acerca de cómo estas marcas son características de cualquier iglesia que quiera llamarse una iglesia sana, una iglesia que verdaderamente está siendo fiel al Señor. Pero hay un punto sumamente importante si queremos hablar de tener una iglesia sana. Un punto, un componente que es completamente esencial, necesario. Y es que una iglesia debe tener verdaderos siervos liderándola. Para que una iglesia sea sana, para que una iglesia camine de la manera correcta, es necesario que tenga verdaderos siervos de Dios liderándola. Lamentablemente hoy cualquier persona se llama pastor, cualquier persona incluso se hacen llamar apóstoles, profetas, a pesar de que creemos de que los apóstoles y los profetas fueron usados en el primer siglo del cristianismo y estos dones ya han cesado. Mucha gente hoy día se hace llamar de esa manera. Mucha gente, incluso cristianos, por ignorancia, llaman a esas personas pastores, profetas, apóstoles, ungidos.
He escuchado de que en los últimos años hay personas que ya se llaman patriarcas dentro de las iglesias, incluso algunos arcángeles. Vivimos en una época, hermanos, en la que la gente se pone muchos títulos dentro de la iglesia, pero lamentablemente por falta de conocimiento de la palabra de Dios, la gente, la comunidad, los cristianos, muchas veces no podemos discernir quién realmente es un verdadero siervo de Dios. ¿Quién realmente está trabajando de la manera que Dios quiere que se trabaje dentro de su iglesia? ¿Quién realmente está dirigiendo la iglesia de la manera que Dios quiere que sea dirigida? Y gracias a Dios, hermanos, el Señor nos da en la Biblia claras características de un verdadero siervo de Dios. Ahora, el día de hoy no voy a hacer lo que ya hemos hecho hace algunos meses, que hemos expuesto 1 Timoteo capítulo 1, donde Pablo nos va a mostrar cuáles son los requisitos para que alguien sea pastor. Los que quieran ver estas exposiciones están en nuestra página de Facebook. Pablo nos va a dar claros requisitos para aquellos que quieran ser pastores. Pero la Biblia, aparte de darnos de manera explícita los requisitos para que alguien llegue a ser pastor, la Biblia también nos da ejemplos de hombres fieles, los cuales son reconocidos dentro de la misma Escritura como personas las cuales deberíamos nosotros seguir su ejemplo. Y uno de ellos, hermanos, es, como ya he mencionado, el apóstol Pablo. Y más vale que prestemos atención a esto. ¿Por qué? Porque como iglesia, hermanos, y ya estamos trabajando para esto dentro de nuestra iglesia, van a empezar a ver cada vez más pastores. Eso es lo que tiene que suceder en una iglesia sana. Una iglesia sana no puede ser dirigida por un solo hombre. Una iglesia sana necesita pluralidad de pastores, algo que ya hemos conversado en otras sesiones. Y hermanos, en el transcurso de la historia de nuestra iglesia, mientras más hombres se levanten para ser pastores, es muy importante que cada uno de ustedes sepa cómo reconocer a alguien que verdaderamente se está conduciendo de la manera correcta, que verdaderamente cumple los requisitos y que verdaderamente está ejerciendo un ministerio eficaz dentro de la iglesia. Y esto es muy importante porque hemos leído hace un momento Oseas capítulo 4, versículo 9, donde el profeta Oseas va a decir, tal como es el sacerdote, así va a ser el pueblo. Y en el contexto del profeta Oseas, lo que está diciendo Oseas es, las consecuencias y el camino que esté siguiendo el líder dentro del pueblo es el camino y las consecuencias que van a sentir todos. Jesucristo mismo dijo, Lucas capítulo 6, versículo 40, el discípulo, cuando sea perfecto, ¿será como quién? Será como su maestro. Será como su maestro. Hay en cierta medida, hay cierta razón en la frase que dice, hermano, de que el pueblo no va a llegar más lejos de lo que sus líderes llegan. Y esa es una realidad que debemos considerar. Mucha gente se mantiene ignorante, se mantiene inmadura. Mucha gente no crece en la vida cristiana y mucho tiene que ver, hermano, por el ejemplo de sus pastores. Y la Biblia nos manda claramente a los pastores y a aquellos que lideramos la iglesia a ser ejemplo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Un pasaje que me agrada porque mucha gente me ve muy joven. Y Pablo le dice a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Pero, para que nadie tenga en poco tu juventud, tú necesitas ser ejemplo, Pablo le va a decir a Timoteo. Tú necesitas ser ejemplo dentro de la iglesia. Y un ejemplo, hermanos, claro que encontramos en el Nuevo Testamento, incluso uno de los más grandes ejemplos después de nuestro Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. En mi vida personalmente ministerial, el apóstol Pablo es uno de los hombres que más me ha impactado. Después de Jesucristo, el apóstol Pablo es uno de los santos, y cuando me refiero a santo no estoy diciendo que sea perfecto, ya hemos estudiado Romanos 7 una vez más, pero es un hombre que verdaderamente ha demostrado ser un hombre fiel hasta el final de su vida. Una de las epístolas que más ha marcado mi vida personalmente es 2 Timoteo. Como Pablo va a mostrar hasta el final y hasta las últimas consecuencias ser fiel al Señor. Y parte de esa vida y parte de ese ministerio es lo que encontramos en este pasaje. Parte de esa vida y parte de ese ministerio es lo que encontramos en este pasaje. ¿Cómo es que se conducía el apóstol Pablo? Y lo primero que vamos a lidiar, con lo primero que vamos a tocar el día de hoy, hermano, es de que un verdadero siervo de Dios, una de las marcas que va a tener, escucha bien esto, es la humildad. Es un hombre que es humilde. La humildad siempre es la característica de un verdadero hombre, de un verdadero siervo de Dios, y debería ser la característica en realidad de todo cristiano. Jesucristo mismo dijo, ustedes imítenme a mí,
Cópienme a mí, que soy manso y humilde. La humildad es una característica que debería estar en todo cristiano y más aún dentro del liderazgo de la iglesia. Pero ahora, hermanos, debo corregir ciertas cosas acerca de la palabra humildad que lamentablemente en nuestro contexto no entendemos porque tenemos ciertas connotaciones contextuales que nos hacen entender la palabra humildad de una manera equivocada. Algunos creen que la palabra humildad significa ignorancia, ¿sí? Y a veces vemos personas ignorantes en el mundo, personas que no han sido muy educadas, que no han tenido la posibilidad tal vez de ir al colegio, etc. Y nos referimos a ellos como personas humildes. Hermano, esa no es la humildad que Pablo nos va a demostrar en este pasaje. Esa no es la humildad que la Biblia nos presenta. Esa no es la humildad. Yo nunca me olvido, una vez estaba debatiendo con un supuesto pastor y yo a este pastor le estaba sacando versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo para defender mi posición. Y este pastor me hizo, Álvaro, sabes, yo no sé tanto Biblia como tú porque soy humilde, ¿sí? Porque soy humilde. Este hombre pensaba de que la ignorancia lo hace humilde. El ser ignorante de la palabra de Dios, eso significa que es un hombre humilde. Alguna vez escuché de un hombre y de un predicador que fue y predicó la palabra de Dios a una iglesia de manera autoritativa, con fuerza como la Biblia nos muestra que debemos predicar, con seguridad cuando estamos seguros que la Biblia enseña algo. Y de repente se levantaron personas a decir, nosotros no predicamos la Biblia así, nosotros no somos tan fuertes cuando predicamos la palabra porque somos humildes. La palabra humildad muchas veces es sinónimo para mucha gente de ignorancia, de pobreza, de debilidad. Pero hermano, esa no es la forma en la que el Nuevo Testamento nos presenta la palabra humildad. Y hoy día vamos a reconocer algunas características de la verdadera humildad. Quiero recordarles, hermanos, de que el apóstol Pablo era humilde. Y vamos a ver eso en este pasaje. Pero eso no significaba de que el apóstol Pablo no estaba dispuesto a debatir. Eso no significaba de que el apóstol Pablo no estaba dispuesto, escucha, a trastornar el mundo entero. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 17. Estos hombres están poniendo el mundo de cabeza. Por cómo hablan, por cómo se expresan, por lo que predican, por el contenido de su predicación. La humildad en la Biblia no es expresada, hermano, en debilidad. La humildad en la Biblia no es expresada en ignorancia o pobreza. La humildad, hermano, más bien está expresada, escucha bien esto, versículo 14 y 15, es porque un hombre no se cree indispensable. En este pasaje vamos a encontrar la humildad del apóstol Pablo y la vamos a encontrar de una manera bastante interesante. Y es de que Pablo sabe, sin importar sus dones, sin importar su llamado, sin importar su carrera, sin importar todos sus logros, Pablo sabe que no es indispensable. Pablo sabe de que la iglesia no depende solamente de él. Escucha una vez más versículo 14 y 15. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Escucha cuidadosamente lo que el apóstol Pablo dice acá. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, sé que no soy indispensable. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, yo sé que entre ustedes también hay hombres llenos de conocimiento, llenos de bondad, los cuales también los pueden amonestar y los pueden guiar. Incluso Pablo les está diciendo, yo les estoy recordando cosas que quizás ustedes ya saben. Yo no soy indispensable para que ustedes lleguen a tal conocimiento como mucha gente dice y voy a expresar más adelante. Y hermano, esto es sumamente importante en este pasaje y es algo que realmente me llamó la atención. Porque si había alguien que podía decir, hermanos, ustedes me necesitan a mí. Yo soy un apóstol de Jesucristo. ¿Qué sería de ustedes sin mí? Hubiera sido el apóstol Pablo. La última vez que leí mi Biblia, hermano, al apóstol Pablo, Cristo mismo vino a buscarlo y a encomendarle el apostolado.
Cristo mismo, ¿se acuerdan? Después de su resurrección, Jesucristo asciende al cielo, pero Jesucristo decide hacer una visita express de manera especial a este hombre, el apóstol Pablo, para encomendarle una misión de ser el apóstol a los gentiles. ¿Cuánta gente en nuestra época, hermano, agarra experiencias supuestamente parecidas? Dios me ha llamado, Dios me ha dicho, Dios me ha ungido, o tal persona me ha impuesto las manos, etc. Por lo cual ahora ustedes me necesitan a mí, porque ¿qué harían sin mí? Yo soy el portador de la verdad, y sin mí, ¿qué sería de ustedes? Escucha al apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo, el cual tuvo tal reconocimiento de parte de Cristo mismo, tal llamado, de parte de Cristo mismo, el apóstol Pablo mismo va a decir en este lugar, yo sé que hay otros que también tienen conocimiento. Yo sé que hay otros, yo no soy el único, yo sé que hay otros los cuales también pueden dirigirlos. Yo sé que hay otros los cuales también pueden dirigir la iglesia. Escucha, el más grande teólogo de la historia del cristianismo está diciendo, yo sé que no soy el único. Yo sé que no soy indispensable. Yo sé que no soy indispensable. Uno de los mayores maestros en la historia del cristianismo, hermano, si no el más grande, está diciéndole a los romanos, una iglesia que no ha sido fundada por ningún apóstol, una iglesia que solamente tiene pastores, no apóstoles, y le está diciendo Pablo, yo sé que entre ustedes también hay hombres capaces. Y les escribo incluso con atrevimiento, dice Pablo, porque quizás les estoy repitiendo cosas que ustedes ya saben. Una de las mayores muestras, hermano, de soberbia es cuando alguien cree que es indispensable. Que todos lo necesitan a él o a ella, y qué sería del mundo si él no hubiera nacido, más o menos. Que todo depende de él. Si él no está en la iglesia, entonces todo se va a desmoronar. Esa es la característica más bien, hermano, de falsos maestros. Y esos falsos maestros son los que normalmente no quieren que haya más maestros dentro de la iglesia, no quieren que haya más pastores dentro de la iglesia, porque ellos son los únicos. Nadie más. ¿Quién como ellos? Y sin ellos todo no podría avanzar. Tal vez muchas veces no lo dicen de esa manera, pero son hombres los cuales siempre están apuntando sus propios logros, son hombres que siempre están apuntando lo que ellos hacen, lo que ellos han logrado, lo que ellos son, el gran llamado que Dios les ha hecho, como Dios a ellos solamente los ha utilizado grandemente, como para hacer sentir a las personas de que, wow, sin mí, ¿qué haríamos? Sin usted, ¿qué haríamos? Perdón. Eso es lo que hacen los Salcedo en la Eclesía. Eso es lo que hace Ricardo Claure en Cristo Viene. Eso es lo que hacen los otros Guachaya, los malos Guachaya en Poder de Dios. Eso es lo que han hecho los líderes de las sectas, hermano, a través de la historia. Charles Russell, Joseph Smith, Elena G. de White. Todos han hecho eso. Yo soy el ungido. Yo soy el que tiene algo que ustedes no tienen y nunca van a encontrar si no fuera por mí. Si no fuera por mí. En la época del apóstol Pablo mismo y en la época de los apóstoles se levantaron hombres así que se conocían como los gnósticos. Los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Hombres que hacían eso. No eran como el apóstol Pablo acá diciendo, ¿saben, hermanos? Yo sé que el conocimiento que yo tengo tal vez ustedes ya lo tienen. Porque yo sé que no soy indispensable y yo sé que otros también tienen la Biblia y pueden leerla y pueden estudiarla. No, los gnósticos eran hombres que decían, nosotros tenemos un conocimiento extra, mayor incluso que el de los apóstoles, mayor que el de los demás, y nadie ha entendido lo que nosotros hemos entendido, por lo tanto ustedes nos necesitan a nosotros. En el Nuevo Testamento incluso nos topamos con hombres así, que querían tener la primacía sobre la iglesia, como si ellos fueran los más importantes y los líderes los cuales nadie puede llegar a estar a su nivel. Vayan conmigo a Tercera de Juan. En Tercera de Juan nos encontramos con un hombre llamado Diótrefes. Muchos Diótrefes en nuestra época, hermanos. Les digo la verdad, muchos Diótrefes en nuestra época. Escucha lo que el apóstol Juan va a decir acerca de este hombre. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, este Diótrefes, y en algún momento vamos a estudiar las cartas juaninas, resulta que quiere tener, ya tenía la preeminencia sobre una iglesia local y no quiere recibir el consejo, la amonestación de nadie, ni siquiera de los apóstoles. Y cualquiera que no esté completamente de acuerdo con él, entonces debe ser excluido, debe ser echado afuera. Un hombre que quería tener la primacía sobre los demás. Hombres como Diótrefes son falsos maestros, ebrios por el orgullo y la arrogancia de que ellos son los únicos. Hay hombres que lamentablemente se creen la piedra fundamental de la iglesia, sin la cual la iglesia no va a poder avanzar. Y hermano, esta no es la característica de un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios, como el apóstol Pablo nos muestra en este pasaje, entiende que no es indispensable. En la historia del cristianismo ha habido un hombre que realmente es reconocido, y quizás muchos de ustedes conocen su nombre. Su nombre era Spurgeon. Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que hubo en Inglaterra. Es más, el día que murió en Londres se hizo feriado, el día que murió. Spurgeon fue uno de los hombres por los cuales se tuvo que crear una de las iglesias más grandes de aquella época. No había habido una iglesia más grande hasta su momento en aquel lugar. Spurgeon era un hombre el cual predicaba a 12,000 personas todas las semanas. Todas las semanas. Sus predicaciones eran impresas y eran transcritas y enviadas a todo el mundo conocido. Y un día a este hombre Spurgeon se le acercó una persona y le preguntó: Señor Spurgeon, con toda su fama, con todo su reconocimiento, con todas sus capacidades, que era un hombre muy capaz, muy dotado, eso nadie lo va a negar. Pero resulta que en Inglaterra también estaban levantándose otros hombres, así de dotados, con la capacidad de predicar y entender la palabra y articularla de tal forma que las personas la entiendan. Y entonces un hombre se le acercó un día a Spurgeon y le dijo: Señor Spurgeon, ¿qué cree usted acerca de tal persona que igual está predicando la palabra de Dios de manera poderosa y Dios está usando su ministerio? Escucha las palabras de Spurgeon. Cristo merece tener más y mejores y excelentes ministros que yo. Eso es lo que el apóstol Pablo en cierta manera está mostrando acá. Este es el ejemplo del apóstol Pablo. Yo no soy el único. Yo no soy el único. Ahora, hermanos, sinceramente, el problema de que mucha gente se crea de esa forma es culpa de ustedes. Porque ustedes los ponen en un pedestal que no merecen. ¿Sí? Este es un problema que tiene la gente. Y específicamente, hermano, este es un problema que tenemos los bolivianos. Los bolivianos nos gusta como tener tribus y tener un cabecilla, ¿sí? Un cabecilla. Nos gusta tener como alguien, no me acuerdo cómo se le llama en el campo, pero alguien que está ahí arriba, ¿no? ¿Qué? El jilacata, ok. Y hermano, queremos tener uno allá arriba, uno. Pensamos de manera piramidal y la Biblia no nos muestra eso. La Biblia nos muestra que Jesucristo, Él es la piedra angular, y luego Él dejó 12 apóstoles. 12 apóstoles. ¿No dejó uno solo? La iglesia romana enseñará eso, de que Pedro era el principal, no era el principal. Y lamentablemente en Bolivia sufrimos con eso. Pero hermano, nosotros debemos entender de que la iglesia no depende de un hombre. Y los hombres que verdaderamente servimos al Señor debemos tener la humildad para aceptar eso. Ah, sí, a los hombres nos gusta pensar que somos sumamente necesarios y que harían sin mí, pero no es la verdad. La última vez que leí mi Biblia, Cristo dijo: yo voy a edificar mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia, hermano? Cristo es el que edifica su iglesia. La última vez que leí mi Biblia, Cristo dijo: yo no voy a permitir que el infierno y Satanás destruyan mi iglesia. El único indispensable, hermano, es Cristo. El único indispensable es Cristo acá. Él es el único que construye su iglesia, que edifica su iglesia, y Él es el que ha prometido protegerla hasta el final. Hermano, no debemos cometer el error de poner a pastores o personas en una posición que no les pertenece. Los pastores somos un pastor más entre muchos,
entre muchos otros pastores que también hay dentro de la iglesia del Señor. Ahora, con esto, por si acaso, ahora no te estoy diciendo que empieces a despreciar a tus pastores, ¿sí? Y que me digas y te acerques al final de la sesión y me digas, pastor, ya no lo necesito, ¿sí? La Biblia, hermano, te manda, 1 Timoteo capítulo 5, a tus pastores, aquellos que se dedican a enseñarte la palabra de Dios fielmente, la Biblia te dice, tenlos en alta estima. Tienen una estima especial, hermano. Pero nosotros no somos el Mesías. Si el pastor Álvaro el día de mañana no es pastor, no pasa nada. La iglesia va a continuar. La iglesia no depende de un hombre. Y los verdaderos siervos de Dios, como el apóstol Pablo, reconocen eso, hermano. Reconocen eso. Un verdadero siervo de Dios entiende, yo no soy indispensable. Yo no soy indispensable. Yo sé que dentro de la iglesia Dios ha dotado a otros hombres también para que prediquen, para que enseñen. Escucha lo que el apóstol Pablo va a continuar diciendo. Y esta es la segunda característica de la humildad del apóstol Pablo. 1, él no cree que es indispensable. 2, escucha, la posición que ocupa y las cosas que logra, el apóstol Pablo reconoce que son pura gracia. Escucha versículo 15, la última parte. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Espero, hermanos, que después de haber estudiado la epístola a los Romanos todos estos años, todos tengan muy claro qué significa la palabra gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo que no merezco. Esa es la definición literal. Pero hay una definición incluso más amplia que la Escritura nos muestra acerca de la palabra gracia. La palabra gracia, hermanos, significa recibir lo opuesto a lo que realmente merezco. Lo opuesto a lo que realmente merezco. Y el apóstol Pablo reconoce y le reconoce esto a los romanos y les dice, yo les escribo con atrevimiento solo para hacerlos recordar porque yo he recibido gracia, dice el apóstol Pablo. He recibido gracia. El liderazgo, el ministerio dentro de la iglesia no es como las demás carreras o profesiones, donde uno simplemente estudia ciertos años, gana ciertos títulos y puede decir, aquí está, yo me merezco tener esta posición. No. Los verdaderos siervos de Dios entienden de que no nos merecemos. Esto es algo que hemos recibido como un regalo inmerecido. Es más, es un regalo lo que es completamente lo opuesto a lo que verdaderamente merecemos. El apóstol Pablo reconoce que todo su ministerio, todos sus logros, todo su conocimiento, toda su posición es pura gracia. No hay nada que el apóstol Pablo pueda decir, oh, mírenme a mí, es por eso que yo me merezco cierta reputación o cierto lugar. No, no es por mí, dice el apóstol Pablo, es por pura gracia. El servir a Dios, el verdadero siervo, siempre reconoce esto, es un regalo, es un privilegio que Dios le ha dado a algunos. Ahora, todo cristiano debe servir a Dios, eso hemos hablado en otras sesiones también, pero aquí específicamente estamos viendo el ministerio pastoral del apóstol Pablo. Y él entiende de que su ministerio es un regalo. Pablo mismo va a decir en Efesios capítulo 4 de que Cristo es aquel el cual ha instituido a unos apóstoles, otros pastores y los otros ministerios. El apóstol Pablo mismo va a reconocer es Cristo el cual nos regaló esto. No es algo que nosotros nos ganamos por nuestros méritos, por nuestros logros. El apóstol Pablo escucha lo que le va a decir a la iglesia de Éfeso, Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Alguien os ha puesto en esa posición? Esto es algo que ustedes han recibido por gracia. Y hermano, ahora escucha, la verdadera humildad, por si acaso, tampoco es mentir. Hay gente que cree que la verdadera humildad es mentir. No es mentir. La verdadera humildad, hermano, está bien. Yo puedo aceptar las diferentes cosas que Dios me ha llamado a hacer y que he logrado hacer. Pero es reconocer de que sobre todo eso es pura gracia de Dios. Cualquier cosa que yo logre, cualquier cosa que yo haga es pura gracia del Señor. No soy yo el que me llevo la gloria, no soy yo el que me llevo los méritos, es gracia de Dios. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 al 10. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir acá. 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 al 10.
Y estas son las palabras, una vez más, del... Hermano, ¿cuántas epístolas escribió Pedro? 2. ¿Quién dijo 3, hermano? ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? 13. 14 si quieres Hebreos, pero yo no estoy seguro que haya escrito Hebreos. Y ahora escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos como un abortivo. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. Soy un abortivo. Soy alguien que no debería haber sido lo que es ahora. Hermano, el siervo de Dios entiende eso. La posición, el liderazgo, el don, los dones que Dios ha dado, es algo que yo no me merezco. Es algo que yo no merezco, es un privilegio que Dios me ha dado. El apóstol Pablo está diciendo, yo soy como un abortivo. Yo no debería haber existido, dice el apóstol Pablo. Yo no debería haber sido jamás un apóstol. Y escucha el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿El más pequeño? El más pequeño, el cual todo el Nuevo Testamento casi se va a tratar de él, el cual en el libro de Hechos, a partir del capítulo 15 de Hechos hasta el final, casi todo el libro se trata de él. Y sí, el apóstol Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero escucha, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vana para conmigo, antes he trabajado. Ahora escucha, es por eso que te decía, ser humilde no significa ser mentiroso, ¿sí? Escucha lo que el apóstol Pablo dice, mas yo he trabajado más que todos ellos. Ser humilde no significa reconocer aquellas cosas que Dios te ha dado la capacidad de hacer. El apóstol Pablo está reconociendo acá que él ha tenido un trabajo más extenso que el de Pedro, más extenso que el de Juan, y es la verdad. Si tú lees el libro de Hechos, es probablemente por eso que el libro de Hechos se basa en el apóstol Pablo casi, porque él es el que va a ir a fundar iglesias y va a predicar a todo el mundo conocido el evangelio. Pedro se va a quedar por gran parte de su vida solamente en Jerusalén. Y entonces Pablo va a decir, yo he trabajado más que ellos, pero escucha, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cristo ha hecho esto, dice Pablo, a través de mí, no yo. No yo. Yo no me merezco la gloria, yo no me merezco el reconocimiento. Es un regalo. Es un regalo que Dios me ha dado. Hermano, esa es la humildad. Reconocer de que todo lo que tú haces para el Señor, de que todos los talentos, la posición que Dios te ha dado, es gracia. Y es algo que tú no mereces. No mereces. Y si todavía esto no está claro, vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Escucha cómo el apóstol Pablo se va a referir de sí mismo. Escucha cómo el apóstol Pablo va a expresarse de sí mismo. Capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, la palabra ministerio significa este servicio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo dice, el ministerio que Dios me ha dado para predicar, para ser un apóstol, para enseñar, es misericordia. Es misericordia. Aquí Pablo le añade algo más a la palabra gracia que está usando en el capítulo 15 de Romanos, y usa la palabra misericordia, que lo que significa es que Dios ve a alguien miserable y, como ya he mencionado, le da completamente lo opuesto a lo que se merece. Y Pablo dice, hemos recibido esta misericordia. Y ahora escucha el versículo 7 de 2 Corintios 4. Pero tenemos este tesoro. Algunos pastores, ellos se creen el tesoro, ¿sí? Pablo, cuando dice acá tenemos este tesoro, está refiriéndose, hermano, al Evangelio. El Evangelio es el tesoro. El mensaje de la palabra de Dios, ese es el tesoro. Esa es la perla de gran precio por la cual deberíamos estar dispuestos a vender todo si es necesario. Y Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y Pablo se está refiriendo a sí mismo. Pablo dice, yo soy un vaso de barro. ¿Qué era un vaso de barro en aquella época? En aquella época, hermanos, el vaso de barro era uno de los utensilios dentro de un hogar más baratos, más rompibles y más reemplazables. ¿Sabías eso? Barato, rompible y reemplazable. No indispensable. Pablo nos dice, tenemos este mensaje, este evangelio en vasos de plata y de oro, ¿sí? No, somos vasos de barro, dice el apóstol Pablo.
Somos baratos, rompibles y reemplazables. Eso es lo que somos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Escucha lo que el apóstol Pablo dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ¿quién? No de nosotros. Pablo sabe, yo no me merezco todo lo que está pasando. Pablo sabe de que él ha ido a predicar y ha habido grandes movimientos evangélicos cristianos. Se han plantado decenas de iglesias gracias al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo reconoce, yo soy nadie. No es por mí, no es por mis talentos, no es por mis logros, es por la gracia completamente de Dios. Pablo reconoce lo que Jesucristo dijo en Marcos 4. El reino de los cielos es como aquel sembrador que va y tira las semillas y luego se va a dormir. Nuestro trabajo es limitado. Solo podemos tirar semillas y luego Dios es el que da el crecimiento, no nosotros. La iglesia no depende de nosotros específicamente, sino depende de la gracia de Dios. Pablo reconoce lo que Juan mismo nos presenta, Juan el Bautista. Otra vez, uno de los hombres más importantes en la Escritura, Juan el Bautista. Él va a decir, no puede el hombre recibir nada sino lo que fue dado del cielo. Todo lo que he logrado, todo lo que he hecho, todo lo que Dios ha querido que yo cumpla, es gracias a Él, no es gracias a mí. Cuando tú veas, hermano, a un hombre siendo utilizado por el Señor en el cual realmente el Evangelio está siendo expresado, la iglesia está siendo edificada, etc., es gracias a Dios, hermano, no es gracias a nosotros. Si fuera por nosotros, no, es imposible, hermano. Es imposible que las cosas sucedan. ¿Conocen a Lutero? ¿Conocen a Lutero, hermano? Espero que conozcan a Lutero. No somos luteranos, ¿sí? Pero reconocemos en Lutero que él ha sido un hombre realmente usado por Dios. Les animo a leer su historia. No era un hombre perfecto, pero no sé si sabías, pero Lutero en su época se enfrentó contra todo el mundo, probablemente casi solo, porque él no sabía que había otros hombres a su alrededor también haciendo lo mismo. Lutero se va a enfrentar en aquella época con el rey del mundo de aquella época, que era el Papa. Por causa de Lutero, toda Europa va a ser, una vez más, como en la época de los apóstoles, trastornada. Es más, la época de la Reforma es comparada con lo que sucedió en la época de los apóstoles, porque el mundo entero fue trastornado. Fue trastornado. Reinos se van a dividir. La iglesia católica se va a tambalear. Príncipes se van a levantar. Guerras van a suceder. Por causa de que un hombre decidió empezar a predicar la verdad. Y una vez más, alguien se acercó a Lutero y le preguntó, Lutero, ¿cómo lograste todas estas cosas? ¿Cómo lograste que todo esto pase? Y Lutero va a decir, yo no hice nada. Yo lo único que hice es predicar la palabra. Y Dios usó su palabra y Él hizo la obra. Lo único que yo hice fue ser un vaso de barro con un mensaje. Y Dios se encargó de hacer lo demás. Es lo que Pablo expresa acá en el versículo 15 de Romanos 15. Mas yo les he escrito con atrevimiento, dice Pablo, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada. Por la gracia que Dios me ha dado a mí. Por este regalo inmerecido de ser un apóstol, de ser un predicador, de ser alguien el cual Dios ha querido utilizar para edificar a su iglesia. Es pura gracia, es pura obra del Señor. Eso, hermano, es un verdadero siervo de Dios. Ese hermano es alguien que verdaderamente se muestra humildad. No cree que es indispensable y reconoce que todo aquello que él es y que logra es gracia. Es pura gracia. Entonces, una característica de un verdadero siervo de Dios, hermano, es la humildad. El apóstol Pablo nos muestra en su ejemplo esto. Y en segundo lugar, vemos hoy día la preocupación de este hombre. Un verdadero siervo de Dios, hermano, tiene su mente enfocada en algo. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, versículo 15 y 16. Mas he escrito una vez más, hermanos, con atrevimiento para hacerlos recordar. Esta palabra recordar, ¿qué es, hermano? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Pregunta, ¿qué ha escrito Pablo en la epístola a los Romanos? Espero, hermanos, que sepan eso. ¿Qué ha escrito Pablo en la epístola a los Romanos? Escucha, el Evangelio. Eso es lo que ha escrito Pablo. ¿Sí? ¿Sí o no? Ha escrito el Evangelio.
Y Pablo quiere que estas personas en Roma estén bien fundamentadas en el Evangelio. Pero no solamente eso, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, escucha, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hermano, el apóstol Pablo, su enfoque y su mayor preocupación va a ser que, escucha, que el Evangelio sea conocido y que aquellos que conocen y han recibido el Evangelio ahora sean una ofrenda agradable a Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo va a estar preocupado porque la gente conozca el Evangelio y porque las personas vivan el Evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo está preocupado porque la gente llegue a la justificación, pero que esa gente que ha sido justificada también sea santificada. Pablo está preocupado porque esta iglesia de Roma profundice más en el Evangelio, conozca más qué es lo que Cristo ha hecho. Y Pablo les dice, tal vez lo que les he escrito ya lo sabían, no sé, pero les estoy escribiendo una vez más para recordarles, porque ustedes deben conocer el Evangelio. Hermano, un verdadero siervo de Dios tiene esa preocupación, tiene ese enfoque. Yo quiero que ustedes conozcan el Evangelio, conozcan y vivan el Evangelio, profundicen y conozcan cada vez más quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho por ustedes. Pero aparte, también quiero que ustedes sean una ofrenda agradable a Dios, una ofrenda agradable al Señor. Hermano, esto es algo sumamente extraño muchas veces en nuestros días. Como dije, los pastores a veces ni se encargan de sus propias iglesias de manera correcta, de predicar el Evangelio de manera profunda y correcta. Menos aún se preocupan, hermanos, de que la gente dentro de su iglesia esté viviendo de la manera correcta. Pero Pablo tiene esa preocupación. Pablo sabe de que su trabajo no ha terminado simplemente yendo a un lugar, predicando media hora el Evangelio. ¿Quiénes quieren recibir a Cristo? 3,000 convertidos, hasta la vista, nos vemos. ¿Sí? No. Pablo sabe, mi trabajo, la gran comisión que Dios nos ha dado, es predicarles el Evangelio, llevarlos a Cristo y ahora preocuparnos porque ustedes vivan ese Evangelio. La gran comisión, hermano, no termina en una predicación. La gran comisión continúa a lo largo de todo el ministerio del pastor, del siervo de Dios. Mi trabajo, ¿sabes cuándo termina? Cuando tú llegues a la tumba y yo, junto con la iglesia, reconozcamos que has sido un hombre o una mujer que verdaderamente ha servido al Señor y nos alegremos de que ahora estás con Él. Ahí termina mi trabajo contigo. Ahí es donde termina, hermano. Y el apóstol Pablo claramente nos muestra esa preocupación acá. Yo no quiero solamente que ustedes conozcan el Evangelio, quiero que lo conozcan más y que lo vivan. Yo quiero que ustedes sean una ofrenda, hermano, agradable para el Señor. Y el apóstol Pablo, hermano, está preocupado ni siquiera por su... Bueno, el apóstol Pablo fundó muchas iglesias. Y el apóstol Pablo, hermano, está preocupado acá por una iglesia que él ni siquiera fundó. En nuestra época, hermanos, no sé por qué hay este tren que muchas iglesias se han subido, las cuales creen que son islas. Islas, ¿sí? Islas. O sea, son completamente independientes, autónomas. Ahora nosotros somos hermanos, creemos que la iglesia tiene cierta autonomía, la iglesia local. Nosotros no tenemos como los católicos un papa, ¿verdad?, que nos manda y nos dice qué hacer. No creemos eso. Creemos que cada iglesia local tiene su liderazgo, su membresía y cada iglesia local tiene cierta autonomía. Pero no estamos separados los unos de los otros. El apóstol Pablo aquí, él fundó la iglesia de Éfeso, pero escucha, está preocupado por lo que está sucediendo en Roma. Está preocupado por lo que está sucediendo en Roma. Porque a él le preocupa cómo estarán viviendo los cristianos en Roma. Ustedes ven eso en el Nuevo Testamento cuando leen el libro de Hechos. Algo está sucediendo en Samaria. ¿Quiénes están preocupados? Los de Jerusalén. Algo está sucediendo en Jerusalén. ¿Quiénes están preocupados? Los de Filipos. Están viendo qué es lo que está sucediendo con los de Jerusalén. Algo está pasando en algún lugar, en alguna iglesia local. Otra iglesia está preocupada porque ellos vivan de la manera correcta. Se corrijan si es necesario. Sean animados si es necesario. Porque, hermano, nosotros como siervos del Señor, ¿qué queremos? Queremos que la iglesia en general viva de la manera correcta. Ahora, no estoy diciendo
de que el pastor debe enfocarse principalmente en su iglesia local, obvio. Hay algunos hermanos de otras ciudades que sinceramente yo les digo, hermano, yo no puedo ser pastor a distancia, ¿verdad? No puedo, no existe tal cosa. Pero hermano, estamos preocupados por cómo van las cosas. En nuestra iglesia, por ejemplo, estamos teniendo un entrenamiento pastoral. Algunos de ustedes sabían eso. Y algunos de ustedes tal vez se van a llevar la sorpresa de que no solamente vienen hombres de nuestra iglesia, vienen hombres de diferentes iglesias y diferentes denominaciones. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, hermano, ¿qué es lo que está sucediendo con otras iglesias? ¿Cómo están esos hermanos? ¿Están conociendo realmente el Evangelio? ¿Están viviendo el Evangelio? ¿Están siendo bien instruidos? El apóstol Pablo nos muestra esta preocupación de que él quiere de que esta iglesia en Roma conozca y profundice más en el Evangelio y que vivan para el Evangelio. Vivan en santificación. Vivan dignos del Evangelio que ellos han dicho creer. Eso, hermano, es nuestra gran comisión. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo al dar la gran comisión? Hechos, capítulo 28. ¿Se acuerdan? Jesucristo, ¿qué dijo? Id y prediquen el Evangelio. ¿Y luego qué dijo? Y hagan discípulos. Y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Hermano, ¿por qué crees que en la iglesia estamos tan afanados con tener predicación expositiva los días domingos? 2, 3 predicaciones los días domingos. Durante la semana tener una reunión para las familias, para que aprendan qué es lo que las familias, la Biblia dice, que cómo deben funcionar. ¿Por qué durante la semana tenemos otros tiempos de estudio, de predicación? ¿Por qué nos visitamos y queremos conocerlos y saber cómo están? ¿Por qué los llamamos, mandamos mensajes, etcétera? Porque como he mencionado, hermano, mi trabajo es lo que Pablo dice acá, y esta es una traducción que la Biblia de las Américas hace. Lo que Pablo entiende de su ministerio es un poco como ser un sacerdote. ¿Se acuerdan un sacerdote en el Antiguo Testamento que entregaba un sacrificio a Dios? Pablo dice, mi trabajo, dice Pablo acá, es entregar al pueblo de Dios a Dios como una ofrenda agradable. Entonces yo quiero que ustedes conozcan el Evangelio y yo quiero que ustedes vivan el Evangelio. Y voy a esforzarme y hacer todo lo que esté en mis manos por enseñarles la palabra de Dios y que conozcan más y más y profundicen más y más para que estén viviendo como una ofrenda agradable a Dios. Hermano, ¿cuál es el fin del Evangelio? El fin del Evangelio no es tu salvación. El fin del Evangelio es que vivas para la gloria de Dios. Ese es el fin del Evangelio. Ese es el propósito del Evangelio. Y Pablo sabe, como líderes dentro de la iglesia, es esto en lo que debemos estar enfocados. Es esto en lo que debemos estar enfocados. En que ustedes estén viviendo en cada área de su vida conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dijo esto, ¿sí o no? En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Pablo dice, yo derribo argumentos y toda fortaleza que se levante contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo cada pensamiento a la palabra, a Cristo. Eso dice Pablo. Ese es mi trabajo. Mostrarles a ustedes cómo es que Cristo quiere que vivan, para que vivan de manera agradable a aquel que los ha salvado. Ese es mi trabajo y es como dije, este trabajo no termina. No termina este trabajo es de por vida, de por vida. Y el apóstol Pablo le dice eso a los romanos. Yo estoy preocupado por ustedes. Les he escrito para que ustedes conozcan más el Evangelio. ¿Y por qué? Porque mi misión es que ustedes sean presentados como una ofrenda agradable. Escucha, santificada. Santificada. Yo quiero que el pueblo de Dios sea santificado. Nosotros no estamos conformes, hermano, con simples números. No me sirven los números, hermano. Lo que me sirve es ver vidas santificadas. Es eso lo que realmente vale. Es ver vidas y familias las cuales han sido transformadas y ahora están viviendo como una ofrenda para el Señor. No perfectos, pero como una ofrenda agradable al Señor, lidiando con su pecado, aprendiendo más, conociendo más, creciendo, madurando. Es eso lo que el apóstol Pablo dice, es ese mi trabajo, es eso lo que yo estoy enfocado. Conozcan el Evangelio y vivan el Evangelio, es esto lo que necesitamos. Y es esa su preocupación. A muchos pastores su preocupación, hermano, es el dinero. Son los números nada más. No, la preocupación es de que el Evangelio sea expandido y que las personas estén viviendo ese Evangelio en cada área de sus vidas. Es esa la preocupación de un verdadero hombre de Dios. La salvación y la santificación del pueblo de Dios.
Y ahora para terminar, el apóstol Pablo en este pasaje nos muestra una tercera característica de un verdadero siervo de Dios, y escucha, es dependencia del Espíritu Santo. Escucha cómo termina el versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada, escucha, por el Espíritu Santo. Hermano, el pastor, el líder dentro de la iglesia, como el apóstol Pablo, son hombres los cuales entienden de que dependen del Espíritu Santo. Yo puedo llegar a sus oídos, hermano. Yo puedo llegar a sus oídos. ¿Quién es el que puede convencerlos de pecado, de juicio y de justicia? Cristo dijo, Juan 16, versículo 8, el Espíritu Santo es el que los convence. El apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 2, yo cuando fui a predicar el Evangelio, Pablo va a decir, fui con mucho miedo y temor y temblor. Eso va a decir Pablo. Sí, Pablo va a decir eso. ¿Sí? Yo fui con miedo y temor. Pero luego Pablo va a decir, pero yo sé que fui a predicar el Evangelio confiado en el poder del Espíritu Santo. Yo no cambio personas, yo no cambio vidas. Yo puedo predicar el mensaje y el Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra. Hermano, este es uno de los motivos por los cuales los apóstoles en el libro de Hechos dijeron, nosotros debemos dedicarnos a dos cosas en particular. ¿Cuáles? La predicación, ¿verdad? Esa es una. ¿Y cuál es la otra? La oración. No podemos dejar de orar. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos específicamente la obra. Es Dios el que tiene que hacerla. Está bien, yo puedo tirar las semillas, como he mencionado Marcos 4, pero es alguien, es otro el que tiene que dar el crecimiento. Como Pablo va a decir en 1 Corintios 3, yo soy un simple colaborador, siervo, un vaso frágil, un vaso de barro, como hemos visto en 2 Corintios capítulo 4. Un vaso desechable. ¿Quién es el que tiene que dar el crecimiento? ¿Quién es el que tiene que obrar en la gente? ¿Quién es el que tiene que abrir los corazones? Como dice Hechos capítulo 16, ¿han leído el caso de Lidia? Pablo estaba predicando y la Biblia va a ser explícita al decir de que Dios es el que abrió su corazón para que escuche la palabra. Hermanos, los pastores somos dependientes del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es una característica de un pastor que es dependiente del Espíritu Santo? Que no va a buscar, hermano, manipular a la gente con cosas superficiales. No va a buscar manipular a las personas para que vengan a la iglesia, para que escuchen los sermones con cosas superficiales. ¿Qué le gusta a los jóvenes? Para que vengan a la iglesia. Les gusta el rock. Entonces les daremos rock, ¿sí? Es un hombre que no depende del Espíritu Santo. ¿Depende de qué? De la carne. De lo que el hombre pueda lograr por su propia cuenta. ¿Qué le damos a la gente para que venga a la iglesia? ¿Sabes? La gente está buscando prosperidad. La gente está buscando autoestima. Entonces vamos a darles eso. Esos son hombres que no... Por más de que en esas iglesias mencionan al Espíritu Santo muchísimo, hermanos, no dependen del Espíritu Santo. Un hombre que depende del Espíritu Santo es como el apóstol Pablo dice acá, yo estoy predicando el Evangelio. Yo soy un ministro, ¿para qué? Para el Evangelio de Jesucristo. Un ministro para que Cristo sea conocido. Para que el pueblo de Cristo sea santificado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que tiene que hacer la obra. El Espíritu Santo es aquel que tiene que obrar en ustedes. Y esto, hermano, es algo que nosotros lo reconocemos. A uno de los hombres que lamentablemente es muy mal conocido en la historia, algunos lo utilizan incluso como un insulto, es Calvino, ¿sí? Y muchos de ustedes dicen, ¡ah, Calvino!, ¿sí? Porque a mucha gente apenas mencionas el nombre de Calvino, ya está, ¿sí? Hermano, antes de hablar de Calvino, les animo a estudiar toda su vida y sus libros, ¿sí? Mucha gente habla de Calvino sin conocer, sin haber leído ni una sola vez sus instituciones. Calvino, a pesar de lo que muchos dicen, que era un hombre el cual no creía en el Espíritu Santo, a él se lo conocía, hermano, como el teólogo del Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Teólogo del Espíritu Santo. Calvino va a decir esto, escucha. Cuando la palabra de Dios es predicada, hay dos predicadores, siempre. El ser humano, el hombre que está exponiendo la palabra, y este es el predicador más importante, el Espíritu Santo, el cual debe aplicar la palabra de Dios en cada uno de ustedes. Estoy parafraseando por si acaso. Hermano, nosotros creemos eso. Nosotros creemos eso, creemos en el Espíritu Santo.
Nada podría pasar si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, para que ustedes lleguen al reino de los cielos, ¿qué tiene que pasar? Tienen que nacer de nuevo. ¿Y quién tiene que hacer eso? El Espíritu Santo, Juan capítulo 3. Y Juan capítulo 3, versículo 8, y el Espíritu Santo es como el viento, Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Escucha su sonido, pero no lo puedes controlar. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, yo quiero que ustedes vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, pero esperen que el Espíritu Santo venga. Porque ustedes no van a poder hacer nada sin el Espíritu Santo. Nada. Nada, absolutamente nada. Cuando hemos expuesto la epístola a los Romanos, el capítulo 8, hermano, hemos visto de que ni siquiera podemos orar sin el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo dijo. Oramos ni siquiera sabiendo por qué orar. El Espíritu más bien es el que nos ayuda y nos sostiene en nuestra vida de oración. Hermano, nosotros somos dependientes completamente del Espíritu Santo. Y estas son las características, hermano, de un siervo de Dios, como el apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo quiere que la iglesia de Roma lo conozca un poco. Sepa la iglesia de Roma un poco de quién es él, qué es lo que está haciendo, por qué está haciendo las cosas. Y al escribirle estas cosas, el apóstol Pablo nos muestra que era un hombre humilde. Humilde, ¿por qué? Porque no creía que era indispensable. Humilde, ¿por qué? Porque él sabía que todo lo que ha recibido es por gracia. El apóstol Pablo nos muestra su preocupación. La preocupación de que el pueblo de Dios conozca más el Evangelio y viva en el Evangelio. Su preocupación y cuidado por la iglesia. Y al mismo tiempo, para terminar este pasaje, el apóstol Pablo nos muestra su dependencia. La dependencia que tiene del Espíritu Santo, hermano. Y estas son características de un verdadero siervo de Dios. Dios quiere, hermano, y levante hombres y nos haga hombres así a aquellos que ya estamos como pastores. Vamos a orar, ¿sí? Te agradezco, Señor, esta mañana por este tiempo que tú nos has regalado para aprender tu palabra, para conocerte. Señor, te pido misericordia por esta congregación. Te pido, Dios, misericordia porque tú nos hagas hombres, Señor, humildes. Nos hagas hombres, Señor, dependientes. Nos hagas, Señor, hombres enfocados en una misión que tú nos has dado. Dios mío, te ruego porque puedas obrar, Dios, en esta congregación y puedas levantar más hombres que puedan pastorear tu iglesia y que puedan seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Y te agradecemos por este tipo de ejemplo que encontramos en la Escritura. Te agradecemos, Dios, por todo lo que podamos aprender en estos cuantos versículos. Y te rogamos, Dios, por tu misericordia para que esto pueda ser una realidad entre nosotros. Y no solamente en nuestra iglesia, en las iglesias, Dios, en nuestra ciudad, en nuestro país, que tanto necesitan hombres, Dios, que verdaderamente se levanten enfocados en el Evangelio, en la santificación de su pueblo, humildes, Dios mío, y dependientes completamente de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.